Un saludo a todos ingenieros, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de hoy día. Vamos a ver el capítulo llamado gases ideales versus gases reales. Obviamente, debido a que el tema es bastante extenso, lo vamos a dividir en dos videos, ¿bien? En la clase de hoy día vamos a ver todo lo relacionado a gases ideales. Recuerden que esto no es un curso de química general, ya este es el curso de termodinámica, así que solamente vamos a hablar, vamos a tocar cosas puntuales acerca de cada uno de los tipos de gases. Bien, así que comenzamos con los gases ideales. Bien, en el tema de gases ideales, ustedes saben que hay una ecuación que se le conoce como la ecuación de estado o lo que normalmente conocemos como el pavo ratón. Esa que dice, vamos a colocarlo acá, esa que dice PV es igual a R por T por N, ¿verdad? Esa es la ecuación de estado del gas ideal. Bien, ahora, existe una teoría que se llama la teoría cinético-molecular, que también se le conoce como TCM, abreviando las palabras, ¿correcto? Que nos dicen que las moléculas en un gas, tienen las siguientes características. Primero, que no se atraen, no se repelen entre sí, es decir, que las fuerzas intermoleculares son nulas, no hay fuerzas intermoleculares. ¿Qué te quiero decir? Que si por ejemplo tú tienes acá una molécula de, digamos, una molécula de O2, ¿correcto? Y tienes acá otra molécula de O2, ¿bien? Obviamente, claro, tú dirás, no, profe, pero esto no es una molécula, es un átomo. Molécula debería ser así. Ya, pero lo estoy colocando simplemente en una sola esfera todo, ¿bien? Si tú tienes acá una molécula de oxígeno y otra molécula de oxígeno, ellos no se van a atraer, ¿ok? No va a haber atracción entre ellas y tampoco va a haber una repulsión, tampoco se van a repeler, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esas fuerzas de atracción, esas fuerzas de repulsión? Se les llaman fuerzas intermoleculares. En los gases ideales vamos a asumir que estas fuerzas intermoleculares no hay. Bien, no hay fuerza de atracción ni tampoco hay fuerza de repulsión. No existe. La segunda característica que nos dice esta teoría es de que el volumen que tienen estas moléculas es tan pequeñito, o es decir, el tamaño de estas moléculas es tan pequeñito en comparación al volumen del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, digamos que tú tienes este recipiente. Vamos a colocarlo así. Obviamente es un recipiente cerrado, no me vayas a colocar un recipiente abierto porque si no el gas sale disparado, ¿ok? El gas se expande, ¿bien? Es un recipiente cerrado donde, por ejemplo, tenemos acá una molécula, acá tenemos otra molécula, otra molécula, otra molécula y así, digamos que tenemos varias moléculas. Pero mira que estas moléculas tienen un tamaño muy pequeñito en comparación al volumen del recipiente que lo contiene. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de un gas ideal? Según la teoría cinético-molecular, son dos las principales características. Las moléculas no se atraen ni se repelen, es decir, las fuerzas intermoleculares son nulas. Y la segunda característica es que estas partículas, estas moléculas, son tan pequeñitas en comparación al volumen del recipiente que lo contiene. Bien, son las dos principales características. Hay más por si acaso, pero estas son las dos principales. Bien, ok. Un gas que satisface estas condiciones que te acabo de decir, se le considera un comportamiento ideal. Bien, ¿qué más? Ahora mira, ¿cómo podemos saber si un gas está actuando más como ideal que como real? Repito la pregunta, ¿cómo saber si un gas se comporta más como un gas ideal o más como un gas real? Sencillo, se dice que cuando la presión es baja, ¿ok? Y la temperatura es alta, tiene mayor comportamiento como un gas ideal. Eso que está de rojo, ¿bien? Cuando la presión es baja y la temperatura es alta, tiene más comportamiento como gas ideal. Obviamente lo contrario sería si la presión es alta y la temperatura es baja, ahí tendría más un comportamiento real. Bien, no olvidar esto, esto es muy importante. Bien, ¿qué más? Un gas ideal, su mismo nombre lo dice, no es un gas que existe, bien, por eso que se dice que es un gas hipotético, bien, y las propiedades que tiene un gas ideal, que son presión, volumen y temperatura, se pueden describir, se pueden juntar en una fórmula que tú la conoces como la ecuación del gas ideal o simplemente el pavo ratón.
donde P es presión, V volumen, N el número de moles, R constante universal, así se le llama, constante universal de los gases, y la T que viene a ser la temperatura, que ojo, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, ¿ah? A lo cual se le llama grados absolutos, ¿no? Kelvin significa grados absolutos. Bien, ok. ¿Qué más tenemos acá? Esta ecuación del pavo ratón, ¿de dónde salió? ¿Que salió de la nada? No, en realidad esto salió de una combinación entre las ecuaciones empíricas de las leyes de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Bien, básicamente la ley de Boyle te decía que la temperatura, bueno, analizaba cuando la temperatura se mantenía constante. La ley de Charles analiza cuando la presión se mantiene constante. Y bueno, la ley de Avogadro es cuando la presión y la temperatura se mantienen constantes, ¿ya? Entonces recuerden, la ecuación del gas ideal, el pavo ratón, sale de la combinación de estas tres leyes, ¿ya? De la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro. Se acabó. ¿Bien? Ok, ¿qué más tenemos acá? Existe un diagrama que se llama diagrama de Clapeyron o simplemente diagrama presión versus volumen, que nos muestra lo siguiente. Ahí está. Como ustedes pueden observar, vemos que acá hay un diagrama de presión versus volumen. Y además vemos que hay unas líneas, unas curvas. Estas curvas, que en realidad se les llaman hipérbolas, bien, se les conoce con el nombre de isotermas, ¿de acuerdo? Isotermas, ¿ya? Miren, si se dan cuenta, esta que acabo de pintar dice que se encuentra a una temperatura de 1000 Kelvin. Luego, la isoterma, que está más abajito, esta que está acá, dice que tiene una menor temperatura. Es una isoterma a una menor temperatura. La temperatura es de 500 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces quiero que te fijes que conforme la isoterma está más abajo es porque tiene menos temperatura. Mira, date cuenta, ¿no? Vamos a volver a escribirlo acá. Ya, mira, este de acá es temperatura de 1000 Kelvin. Mira, esta de acá es la temperatura de 500 Kelvin. Si seguimos bajando, vemos que también la temperatura baja. Mira, miren esta isoterma. La temperatura es de 373 y en la isoterma de más abajo, la isoterma que está más abajo, tiene una temperatura de 273 Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una isoterma, una curva, una hipérbola que se encuentra más abajo, la temperatura va a ser menor. Si mi curva está más arriba, si mi isoterma está más arriba, eso quiere decir que la temperatura va a ser mayor. Pero tengan cuidado. Estas isotermas son isotermas de gases ideales. En el próximo video vamos a ver isotermas para gases reales. ¿Bien? Ahí está. Isotermas para un gas ideal. ¿Bien? Ok, ahí está, ¿no? Y miren lo que dice, ¿no? La ecuación del gas ideal, es decir, el pavo ratón, permite mostrar la relación de presión, volumen, temperatura y número de moles entre dos estados. Bien, por ejemplo, miren, si yo tengo acá, primer estado, a ver, estado 1, vamos a partir de acá. Ponemos presión 1 por volumen 1 es igual a N por R por temperatura 1, N1. Ya, ahí está. El pavo ratón. Estoy aplicándolo, como dice acá, para un estado 1. Para un estado 1. ¿Está bien? Pero esto de acá también se puede aplicar para otro estado, para un estado 2. Ahí está, lo mismo. Para un estado 2, aplicando el pavo ratón, la ecuación del gas ideal sería así, ¿correcto? Ahora, si yo despejo del pavo ratón, voy a despejar la R. Mira que la R se va a quedar a un costado y todo lo demás lo despejo. Presión y volumen queda arriba, ahí está, presión y volumen queda arriba, ¿correcto? Y N por temperatura quedaría abajo. Estoy despejando nada más, ¿bien? ¿Qué más? Vamos a borrar esto de acá. Bien, lo mismo vamos a hacer, lo mismo vamos a hacer en el estado 2. Despejamos el R y el R nos quedaría de esta manera. Presión 2 por volumen 2 arriba, moles 2 por temperatura 2 abajo. Bien. Oye, pero ¿sí o no que la R, por ser una constante, yo podría hacer la siguiente jugada? Yo podría igualar esto que está acá con esto que está acá. Lo podríamos igualar y mira cómo te quedaría. Ahí está, mira, te das cuenta. Estoy igualando las R y por lo tanto estoy igualando esto de acá. Ahora, ¿qué pasaría si las moles se mantienen constantes? Es decir, ¿qué pasaría si N1 y N2 fueran iguales? Vamos a ver. Ahí está.
Si la cantidad del gas no cambia, en pocas palabras, si las moles no cambian, N1 igual a N2, la ecuación quedaría de la siguiente manera, a lo cual se le conoce como pavo triste igual a pavo triste, ¿no? Pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Algunos le dicen pavo triste, otros también le dicen pavito, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2, como tú desees. ¿Muy bien? Ok. Ahora, ¿qué más te dicen acá? Resulta que el pavo ratón, como ya te había comentado, es una fórmula que se utiliza para gases ideales. Pero ¿qué pasaría si yo lo quiero utilizar para un gas real? Te comento que tampoco habría tanto problema. Si tú lo quieres aplicar para un gas real, también podrías hacerlo. ¿Vas a tener un pequeño error? Sí, va a haber un pequeño margen de error, pero va a ser pequeño. Ahora, no vayas a pensar que el pavo ratón ya se cumple para gas ideal y el profe me dijo que también lo puedo aplicar para gas real. Lamentablemente, existen ciertas condiciones donde el pavo ratón ya no va a ser apropiado para los gases reales. Y eso es lo que te dicen acá. Aunque en la naturaleza no existe, ahí está, no existe un gas ideal, las discrepancias en el comportamiento de los gases reales en márgenes razonables, esto es muy importante, en márgenes razonables de temperatura y presión, no alteran en forma sustancial los cálculos. ¿Qué te están diciendo? Tú puedes aplicar el pavo ratón para un gas real, sí, pero en márgenes razonables de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir? Que van a haber ciertas condiciones de presión y temperatura donde ya no vas a poder aplicar el pavo ratón para un gas real. Profe, ¿el pavo ratón siempre se puede utilizar para un gas ideal? Sí, para un gas ideal siempre lo puedes utilizar, pero para un gas real hay márgenes razonables de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir? Que yo no siempre voy a poder utilizar el pavo ratón para un gas real. Muy bien, eso es lo que nos quiere decir. Ya está. ¿Qué más? Hablemos un poquito de la densidad del gas ideal y con esto también ya terminamos el tema de gas ideal. Bien, tú sabes que la densidad básicamente es esto, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Bien, pero hay una cuestión. Tú sabes que el gas se encuentra almacenado en un recipiente. Vamos a colocar acá recipiente cerrado, obviamente, y además sabemos que estos puntitos que están acá son las moléculas del gas. Hey, pero la pregunta es, profe, ¿este volumen que está acá, de qué volumen me están hablando? ¿Es el volumen de las moléculas o es el volumen del recipiente que contiene el gas? Jóvenes, ustedes saben desde química general que ese volumen es el volumen del recipiente. ¿Ya? Es el volumen del recipiente. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que si el volumen del recipiente es muy grande, en comparación a la cantidad de gas que hay dentro del recipiente, eso quiere decir, jóvenes, que el volumen acá es muy grande en comparación a la masa que hay en el recipiente. Hay poco gas en comparación al volumen del recipiente. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que la densidad de un gas sea pequeña. Claro, ¿por qué? Porque tú sabes que en una división, si la parte de abajo, si la parte de abajo es muy grande, eso quiere decir que el resultado de la división va a ser muy pequeña, ¿no? Claro, eso es obvio, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice acá, ¿no? Vamos a ver si tiene sentido lo que acabamos de hablar. A ver, dice acá. Si en la ecuación del gas ideal se sustituye el número de moles por N igual a masa sobre masa molar. A esto de acá, por si acaso esto de acá es masa molar, acá falta una rayita. Esto de acá, ustedes en química general, por ejemplo, ¿cómo le llamaban? El negro mama, ¿no? Así le decían, negro mama le decían. Ya, ok. La ecuación del gas ideal sabemos que es pavo ratón. Ponemos acá, esto de aquí es pavo ratón, ¿correcto? Pavo ratón. Bueno, lo puedes poner así en RT o como quieras, así RTN, también es lo mismo, ¿bien? Pero nos dicen ahora, vamos a sustituir esta N por la formulita que tenemos acá, ¿no? N igual a masa sobre masa molar. Ok. Si yo lo sustituyo, quedaría así, mira, PB es igual a RT por masa sobre masa molar. Como ya te dije, estoy reemplazando la N por masa sobre masa molar. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Bien, ahora mira, ¿qué pasaría? Vamos a borrar esto. Ya, ¿qué pasaría si yo despejo la masa molar y lo pongo para este lado? Mira cómo quedaría. P por masa molar es igual a RT por, y el volumen lo voy a pasar a dividir. Masa sobre volumen, ¿de acuerdo? El volumen lo estoy pasando a dividir. Estoy cambiando de posición el volumen con la masa molar.
Básicamente estoy haciendo eso. Bien. La masa sobre el volumen, ¿qué cosa es? Aquí está, mira. Acá ya te lo puse. Densidad, ¿verdad? Masa sobre volumen es densidad. Así que esto de acá me quedaría así, mira. Presión por masa molar es igual a R por T por densidad. Y finalmente esto me quedaría así. Densidad es igual a presión por masa molar sobre R por temperatura. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Justo la fórmula que te puse. Presión por masa molar sobre R por temperatura. Vamos a borrar esto para que lo puedas observar. Ahí está. Muy bien. Perfecto, ¿no? Densidad es igual a PM sobre RT, ¿ya? A lo cual se le conoce como puma rata, ¿no? Puma rata le dicen, ¿no? Densidad es igual a puma rata, ¿ya? Bien, ok, entonces yo te había comentado, ¿no? La densidad de los gases ideales, ¿ok? Bueno, la densidad de los gases en realidad, la densidad de los gases son pequeñas, ¿ok? Son bajas. ¿En comparación con quiénes? En comparación con los otros materiales, o sea, en comparación con las otras cuerpos materiales, con la otra materia que vienen a ser los líquidos y los sólidos. Acá nos dicen, ¿no? A diferencia de los líquidos y los sólidos, los gases tienen densidades muy bajas. Si a ti te preguntan por qué la densidad de un gas es baja, tú ya sabes, porque el volumen del recipiente que lo contiene es muy grande. Por eso que la densidad de un gas es baja, ¿ya? Ahora, ¿en qué unidades se van a representar la densidad de un gas? Acá está, mira. Las unidades que vamos a representar la densidad de un gas es gramos por litro o kilogramo sobre metro cúbico. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? O sea, esta formulita que te acabo de enseñar, siempre te va a salir la densidad en gramos por litro o kilogramo sobre metro cúbico. ¿Ya? No olvidar eso de ahí. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Gramos por litro o kilogramos sobre metro cúbico. Y ya está. Bien, jóvenes. Y bueno, eso sería todo con respecto a los gases ideales. En el próximo video vamos a analizar a los gases reales. ¿Ya? Bien, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao, chao.